La cara verde. Esto se remonta a cuando yo tenía 5 años. Sentía que flotaba en la cama cuando dormía. Hubo 2 ocasiones cuando me despertaba y mis padres dormían. Vi una cara verde flotando sobre una silla como a 2 metros y medio donde estaba yo. Les conté, pero no me creyeron mis padres. En otra ocasión jugaba con mis carritos mientras mi abuela lavaba los platos. Después de almorzar, vi pasar por delante de mí una cucaracha grande del tamaño de un cuy o una rata adulta, con muchas cucarachas a su lado protegiéndola. Tampoco me creían mis padres cuando se los contaba. La misma cara verde logró ver mi hermano y mi primo cuando tuvieron mi edad. Ellos me contaron y yo sí les creí. En este tiempo ya tenía más o menos 15 o 16 años. En ese lado donde se veía la cara verde en esa casa no hubo avance. Hasta ahora que tengo 32 años sigue igual. Las demás zonas de la casa donde vivía sí se construyó, pero no sé por qué en ese lado no se avanza. Cuando tenía 19 años, una señora que conocí, mediante una mesada, me miró y me dijo las cosas que yo hacía de niño, ya que yo habité mi niñez ahí, en esa parte de la casa. Me levantaba en las noches hablando cosas y saltaba en la cama. Eso me dio hasta que tuve 18 años. Fue la última vez que me dio. Ya tenía más fuerza para que me agarre. Era entre varias personas. Una vez ya teniendo 25 años, mi padre me contó que cuando él era un niño, vio a un señor degollando un perro negro y chorreando su sangre en las partes de ese lado de la casa. Bueno, siempre mis familiares me dicen que en esas ocasiones me han visto pasando por la casa o que les hablo, pero no estoy. La señora que conocí me dijo que mi presencia es muy fuerte, por eso había veces que necesitaba que la apoye cuando ella iba a la casa a hacer limpias. Pero eso lo hice solamente 2 veces porque me dejaba muy cansado y pesado, labios hinchados. Gracias a Dios, siempre agradezco a quien nos cuida y protege con su energía, que me he salvado de muchas situaciones y sigo de pie aún hoy en día. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. El juego de la TV. ¿Te has preguntado si el diablo tiene un canal de televisión? Bueno, es porque tal vez no has escuchado el dicho, más vale el diablo por viejo que por diablo. Aunque no lo creas, tiene su canal. ¿Qué necesitas? Lo único que requieres es un televisor. El de la sala incluso te sirve, pero mejor si está en tu cuarto. A las 3 de la mañana, a la hora en la cual más se debilita esta barrera entre el mundo de los vivos y los muertos, tomará tu control y encenderá la televisión, pero la prenderás con el botón de dicho aparato, pues afecta el juego. Apaga las luces, todas las de la casa. El canal se observará, no puede ser visualizado correctamente si hay luz. A pesar de eso, en caso de que entre poca claridad de afuera, no te preocupes porque eso no dañará al juego. No utilices cable o ningún decodificador, se visualizará con la señal del televisor normal. Debes de tener paciencia porque aunque la mayoría de los casos sale a la primera, hay que esperar días, semanas y a lo mucho un mes para que esto ocurra. Y si no eres el indicado y no has sido seleccionado, no pasará nada. Debes de poner el canal 66. Tal vez dicho canal esté ocupado por una televisora importante y lo más probable es que estén pasando anuncios de productos simplemente de interferencia. Ten paciencia, al sintonizarlo solo tardará 5 minutos para que entre la señal, a veces hasta las 3:15 de la mañana y a lo mucho hasta las 3:33, y siendo las 4 de la mañana y no se ha sintonizado nada, debes esperarte al siguiente día. Pero si empieza a transmitir un canal, te felicito, has captado la señal del canal del diablo. Antes de las 3:33 de la mañana verás unos cuantos anuncios de productos extraños, ofertas para vender el alma, juguetes malditos y otras publicaciones desagradables. Hay quienes afirman haber visto un aviso para ingresar al infierno, llamando a un número bastante largo. Exactamente a las 3:33 de la mañana empieza el programa importante, donde verás el mismísimo infierno. Solo te advierto que es de esperarse que no contemplarás cosas bonitas, todo lo contrario. Las personas que han visto este canal se han encontrado con seres queridos fallecidos siendo torturados en el Averno, o simplemente imágenes bastante raras y abstractas que logran un sentimiento de profunda incomodidad. Ahora estás en un juego y tendrás que soportar todos los misteriosos anuncios. En el programa en el que se oyen voces aparentemente en un idioma desconocido hasta que sean las 4 de la mañana,
o en el mejor de los casos hasta que la señal se interrumpa. Si apagas la televisión o enciendes las luces antes de que esto suceda, estarás condenado a ver aquella perturbadora señal en tu mente hasta que tu cordura lo tolere. Enloquecerás progresivamente hasta un límite de demencia jamás visto en un ser humano alguno. Algunas cosas que debes considerar. 1. Estás viendo un canal que se transmite desde el infierno, así que ten en cuenta de que habrán seres curiosos o presencias que quizás quieran verlo contigo. ¿Y cómo saber si están ahí? Es muy fácil, escucharás murmullos o risas. Si las oyes cerca, significa que están en habitaciones distantes, pero si las oyes lejos, indudablemente están cerca de ti. Podrás sentir respiraciones y que algo frío te toca. No debes alarmarte, son inofensivos. Preocúpate por lo que se oye cerca, pero a la vez está lejos. 2. Dentro de la casa muchas cosas van a pasar. Se caerán los adornos, se romperán los vasos, se moverán las sillas y se abrirán las puertas de los muebles. Es absolutamente normal, pues has establecido un contacto directo con el infierno y cualquier ente podrá ingresar a tu morada. 3. Puedes verlo mientras haya gente en la vivienda. Si lo haces a escondidas, tu familia no escuchará. De hecho, ni siquiera notará que se están moviendo las cosas. Si gritas, tampoco se darán cuenta. 4. Si te retiras de la habitación donde está el televisor, recuerda que puede haber algo dentro de tu domicilio. Puede ser un alma atormentada que solo se refugiará ahí para no regresar al infierno, o en el peor de los casos, un demonio te estará persiguiendo incansablemente para llevarte al averno. Reza para que haya una interferencia o en todo caso sean las 4 de la mañana. Si has conseguido cualquiera de estas dos últimas cosas, felicidades, has acabado el juego exitosamente. Apaga el televisor y vete a dormir. Tendrás horribles pesadillas, durarán algunos días, pero finalmente terminarán y revelaciones ocultas vendrán consigo. Entonces, ¿te atreverás a jugar? Caramelos contaminados. Este Halloween no dejaré que mis niños vayan a pedir caramelos, no después de lo que sucedió el año pasado, no cuando la mitad de los padres del pueblo aún están en duelo y cada semana de por medio ves cunas y camas matrimoniales en las cercas que cualquiera puede ir a tomar. Son recordatorios crueles de lo que nuestras pérdidas calan profundamente, de que el dolor sigue aquí e incluso si esas heridas han empezado a sanar, para algunos siguen siempre ahí. El año pasado los niños recibieron caramelos contaminados, 55 de ellos se enfermaron, 31 murieron, salió en todos los noticieros, así que no necesito darles el trasfondo de una historia que ya conocen. Mis niñas tuvieron mucha suerte, pues ambas son alérgicas al maní y les dieron sus caramelos a sus amigos, los cuales ya no están con ellas. Recuerdo mi turno en la sala de emergencias cuando los niños comenzaron a fluir. Tomó algunos días. El primero fue el 3 de noviembre. Una niña de 4 años llamada Regina presentaba dificultades para respirar. Al principio pensamos que era una reacción alérgica, pero ninguno de los tratamientos pareció funcionar. A medida de que empeoraba, no fue hasta que le hicimos una endoscopia para ver dentro de sus pulmones y nos pudimos dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero para ese entonces era demasiado tarde. La niña había muerto en el quirófano. 3 chicos más llegaron esa noche, todos murieron. Al día siguiente, el flujo se convirtió en uno raudal. Niños mayores se unieron a los más jóvenes con dificultades en su respiración. Estos parecían estar en una peor condición que los niños de la noche anterior. Los síntomas iniciales habían dado paso a síntomas secundarios antes de la muerte. Así que tuvimos que lidiar con el asombro y el terror que estaban experimentando conforme esto empeoraba. Los representantes del Centro de Control de Enfermedades llegaron poco después de que 10 más habían muerto. Fueron capaces de rastrear rápidamente la fuente de los caramelos contaminados. Se determinó que el producto local de chocolate era el culpable y una investigación expedita reveló exactamente cuántos caramelos habían sido contaminados. El negocio fue clausurado. Los dueños aún están en la corte por su negligencia y negativa a acatar las medidas de protección apropiadas para sus productos.
Como dije, después de todo este tiempo, el incidente aún está fresco en la mente de las demás familias. Pasarán el resto de sus vidas asociando una festividad con la muerte y devastación. En vez de la diversión y emoción por el respeto hacia ellos, son pocas las cuadras que han sido decoradas para Halloween. Hay algunas calabazas en los escalones de las puertas, pero ninguna exhibición real. Bueno, solamente hubo una. Una familia japonesa que se había mudado al pueblo en agosto desconocía la mayor parte de las circunstancias que giraban en torno a la tragedia. Había comprado la casa en que quedaba frente a la mía, estando emocionados por celebrar Halloween en Estados Unidos por primera vez. Decoraron su jardín frontal con esqueletos, calabazas, monstruos y arañas. Un par de vecinos fueron a verlos al día siguiente y les explicaron cuidadosamente lo que había pasado el año anterior. Las decoraciones fueron retiradas dentro de una hora. No fue que alguien realmente estaba enojado porque las decoraciones estuvieran ahí, a la mayoría les parecía bien, sino que hubiese dejado 3 o 4 cosas, nadie se había quejado. Vamos, las personas que tuvieron la suerte suficiente de no haber sido tocados por la tragedia, incluso pudieron haber apreciado un poco del espíritu de Halloween. Pero para algunos ver esas cosas en específico simplemente era demasiado, incluso en mi caso que no perdía a nadie, me dio escalofríos cuando vi el montaje. Me hizo recordar aquella noche del 3 de noviembre cuando llegó Regina, recuerdo la sonda bajando por sus pulmones, recuerdo cómo nos quedamos viendo a la pantalla con una combinación de terror y fascinación. No había sido un esqueleto, una calabaza o un monstruo lo que había matado a aquellos niños, fueron las arañas, los millones de arañas negras y diminutas cuyos huevos se encontraban en el polvo del cacao que decoraban los caramelos del chocolate y mantequilla de maní. Los niños que se habían asfixiado antes de que las arañas evacuaran sus pulmones fueron los suertudos. A quienes les tocó peor fue a los que estaban en la sala de espera o que llegaron en ambulancias que tosían y escupían nubes de arañas a medida de que morían. La familia japonesa se disculpó en abundancia mientras retiraban todas las decoraciones. Era obvio que estaban mortificados mientras los veía por mi ventana. Noté que Gichi le gesticuló con la mano a su esposa, Ai, para que se acercara al jardín. Sus miradas se ampliaron y se llevaron una mano a sus bocas. No pude ver lo que estaban viendo, pero sabían lo que era. Desde noviembre pasado ha habido telarañas por todas partes. Son pequeñas, apenas del tamaño de una moneda, pero se reconoce al instante que provienen de la misma araña hondureña que fue importada accidentalmente por los dueños de la fábrica de chocolate. El pueblo está infestado de ellas. Trato de no acercarme demasiado a las esquinas y los aleros de mi casa porque se meten ahí. Son inofensivas, pero no son más que otro recordatorio cruel, uno de tantos. No he vuelto a tocar otro pedazo de chocolate. Me da pánico tener que usar la sonda cuando estoy trabajando en la sala de emergencias. Y casi cada noche sueño horrible con todo lo que vino de trabajo, solo para despertar, sobresaltándome con la sensación de que tengo arañas recurrentes por mis pulmones y fosas nasales. Relámpago. Acabamos de mudarnos a una pequeña casa rústica en los suburbios. Era una residencia encantadora, ambiente tranquilo, vecinos agradables, incluso vallas de pallets. Basté para decir que ese sería un nuevo comienzo para mí. Un padre soltero con su hijo de 3 años viviendo felizmente en una agradable vivienda. El momento para dejar atrás el drama y estrés del año pasado. Tomé la tormenta como una metáfora para este nuevo comienzo, el último espectáculo teatral antes de la mugre y suciedad fueran arrastradas. A mi hijo le encantó, incluso aun cuando se fue la luz. Era la primera gran tormenta que había visto. Destellos de relámpagos iluminaban los cuartos semidesocupados de la casa, dándole sombras largas y tornando espeluznantes a las cajas de mudanza. Él saltaba de su lugar y gritaba a la par de los truenos que retumbaban. No se dispuso a ir a dormir hasta las altas horas de la noche. A la mañana siguiente lo encontré despierto en su cama y sonriente. Vi los relámpagos en mi ventana, anunció orgullosamente. Unos días más tarde volvió a mencionarlo. No seas bobo, le dije. No llovió anoche, solo estaba soñando.
Se le veía con una cierta forma desalentado. Revolví su cabello y le dije que no se preocupara, que debería de haber otra tormenta pronto. Luego se convirtió esto en un patrón. Me diría cómo vio los relámpagos fuera de su ventana en al menos 2 veces a la semana. A pesar de que no cayera ni una sola gota, tal vez sean sueños recurrentes de la primera y memorable tormenta, pensé. En retrospectiva es fácil odiarme. Todos me aseguran de que no hubo nada que pudiera hacer, ninguna forma de poder saberlo, pero se supone de que debo de ser el guardián de mi hijo. Esas palabras de consuelo son inútiles para mí. Frecuentemente recuerdo esa mañana haciéndome un café, vertiendo leche en mi cereal y recogiendo el periódico para leer acerca del pedófilo local que las autoridades acaban de arrestar. Era material de primera plana. Aparentemente el criminal escogía a una víctima joven al azar, por lo común un varón. Merodeaba su casa por un tiempo, tomaba fotografías de él por la ventana mientras dormía. A veces iba más lejos, como era de suponer. Mi estómago se encogió mientras asimilaba y unía todos los hilos de la historia. En aquel momento era apenas algo salido de la imaginación de un niño. Sinceramente es la cosa más aterradora que he escuchado. Alrededor de una semana antes de que el depredador fuera capturado, mi hijo se me acercó en su pijama. ¿Adivina qué?, me preguntó. ¿Qué?, le respondí. No hay más relámpagos en mi ventana. Decidí esta vez seguirle la corriente. Qué bien, de vuelta a la normalidad, ¿eh? No, ahora están en mi armario, contestó rápidamente. Aún tengo que ver las fotografías que la policía ha recuperado. Pueblito cañero. Cuando era adolescente vivíamos en un pueblito cañero. Había un ingenio grande azucarero y mi padrastro trabajaba allí. Generalmente buscaba gente extranjera, solas, necesitadas económicamente para trabajar. Prácticamente eran como esclavos. Todos los años se morían 2 o 3 personas de forma extraña, o se caían de en donde molían la caña, teniendo rejas altas que no podían caer. Otros morían como secos o destrozados. Según los comentarios del doctor, los trabajadores más viejos era que uno de los dueños principales tuvo un pacto con el diablo que tenía que entregar hombres para que su ingenio siguiera floreciendo. Siempre que se iba a morir alguien, decían que aparecía un perro negro con grandes ojos rojos. Un hombre que salvó peleando logró salvarse. Como fue atacado, muchos no le creyeron, otros sí. Dijo que iba subiendo el ascensor hacia unas máquinas del lugar. Se le cruzó un perro negro, no le hizo caso, subió y adentro lo atacó, queriendo morderlo. Él llevaba un puñal en la cintura que siempre lo tenía y con eso se defendió. Lo apuñaló, este gruñó y desapareció dentro del ascensor. El hombre cansado salió del ascensor rasguñado, llamó a compañeros, lo ayudaron, relató lo que ocurrió, se corrió la voz y muchos le creyeron por cómo él había salido del ascensor. Y resto de pelos del perro en el suelo. Luego todos dicen sobre el pacto que es verdad. Hasta ahora sigue trabajando en el ingenio con los parientes predecesores. Ya tengo 74 años y pienso que seguirán. Cronómetro. Había recibido un reloj para su 10º cumpleaños. Era un reloj de mano plástico, común y corriente en todos los sentidos, con excepción de que iba en cuenta regresiva. Esta es la cantidad total de tiempo que te queda en el mundo, hijo, úsalo sabiamente. Y en efecto, lo hizo. A medida de que el reloj contaba los segundos, el chico, ahora vuelto hombre, vivía su vida al máximo. Escaló montañas, nadó océanos, conversó, rió y amó. El hombre nunca tuvo miedo, pues sabía con exactitud cuánto tiempo le quedaba. Al final, el reloj comenzó su conteo final. El anciano se puso de pie, contemplando todo lo que había hecho, todo lo que había construido. Estrechó manos con su antiguo compañero de negocios. El hombre durante mucho tiempo había sido su amigo y confidente. Su perro llegó, lamió su mano, ganándose una palmadita en la cabeza con su compañía. Abrazó a su hijo sabiendo que había sido una buena parte, un buen padre. Besó a su esposa en la frente por última vez. El hombre sonrió y cerró los ojos. Entonces nada pasó. El reloj pitó una vez y se apagó. Entonces nada pasó, el reloj pitó una vez y se apagó y el hombre se quedó ahí de pie mismo, bastante vivo. Uno pensaría en ese momento que debió haber estado encantado. En cambio, por primera vez el hombre tenía miedo.
Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Obedece las señales. Ocasionalmente tengo que conducir entre mi lugar de residencia en Nebraska y varios lugares de Illinois donde viven varios miembros de mi familia. Si alguna vez has hecho este viaje, sabrás que hay grandes extensiones desiertas en el camino. Iowa es conocido como el estado del maíz por una muy buena razón. Y quizás si has seguido por la misma ruta que yo, podrás darle algún tipo de crédito a estos sucesos sobrenaturales que experimenté en carne propia. Mi padre se encontraba en una situación muy complicada. Hace un tiempo que luchaba contra una enfermedad y según los médicos no le restaba mucho tiempo de vida. Así que era mi obligación estar presente. Fue así como me encontré a mí mismo en un viaje a medianoche cruzando el estado de Iowa. Algo que siempre quise evitar. Había visto suficientes ciervos muertos a las orillas de la interestatal como para saber que tienen a la mala costumbre de saltar en el momento menos oportuno. Por eso iba atento a los lados del camino, asegurándome de tomar todas las precauciones, pues dudaba que el parabrisas de mi catchback resistiera el impacto contra un ciervo. Tras 2 horas de camino, noté que era el único vehículo sobre la carretera. No podía ver ni un solo destello de luz atrás o adelante de mí. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba así, por decirlo menos. Me resultaba un poco inquietante, aunque lo consideré algo plausible, dado que era un día entre semana por la noche. Una vez que encontré la lógica en esta situación tan extraña, percibí otra rápidamente. Una señal de límite de velocidad aproximándose. Generalmente estas señales limitan al conductor a los 80 o a los 110 kilómetros por hora, pero esta no. Decía, límite de velocidad, ninguno, mínima, 160 kilómetros por hora. Como lo habría hecho cualquiera, pensé que aquello debía de ser una broma y seguí adelante con mi misma velocidad, pero fue imposible no ponerme un poco nervioso. No había visto ningún otro automóvil y ya habían pasado alrededor de 10 minutos. No era algo imposible, pero tampoco quería que pasara en ese preciso instante. Deseaba ver otro automóvil conduciendo a una velocidad aceptable o no aceptable. Ya no importaba eso en el otro carril. Dejé de pensar en ello cuando apareció otra señal. Siguiente salida, la que necesites. Aquella señal parecía perfectamente creíble. Empecé a analizar mi ubicación en la ruta y vagamente recordé una salida cercana. Pero ¿quién escribía cosas de ese tipo? Me resultó extremadamente inquietante. Tomé el teléfono para detener la música, así poder concentrarme mejor en lo que estaba sucediendo. Pues otra señal se aproximaba, era de un color naranja brillante, y me preguntaba cómo se me había podido pasar antes, y decía, siguiente salida cerrada. Una parte de mí estaba realmente agradecida de no tener que elegir entre tomar la salida o seguir en el camino. Casi sentí un alivio tangible. Como si me hubieran quitado un peso de encima enorme en los hombros. ¿Qué está pasando? ¿Es eso lo único que podía pensar? ¿Y por qué no he visto ningún otro auto aún? Traté de alejar esas ideas de mi mente mientras otra señal de límite de velocidad aparecía en mi campo visual. Era la misma que había visto en un principio. Tomé la decisión de obedecer y aceleré, pero pronto noté lo cansado que estaba ya. Conducir durante la noche en medio de la nada no es una muy buena idea, reflexioné, especialmente después de un duro día de trabajo. Honestamente, estaba pensando en tirar la toalla, buscar un lugar donde estacionarme y dormir ahí hasta que vi otra señal. No se detenga por ningún motivo y decía los siguientes kilómetros, pero estaban en blanco. En ese instante empecé a sentir los primeros síntomas del auténtico miedo, el cansancio, esfumo y la descarga de adrenalina me hizo pisar el acelerador a fondo. Jamás había visto una señal como esa en todos mis viajes. Era imposible de ignorarla. ¿De qué forma alguien indicaría algo como eso? No, definitivamente eran falsas, pero las tomé como un sólido consejo. En ese punto corrí a toda velocidad por la interestatal.
No tenía idea de dónde me encontraba, no sabía cuánto tiempo había transcurrido. Mi reloj funcionaba a la perfección, pero no podía recordar durante cuánto tiempo había estado conduciendo, o por dónde había pasado hacia 5 minutos, y así seguí conduciendo durante lo que me pareció una eternidad, tratando de apartar la vista de las señales, pero no podía, y las cosas hicieron más y más peor. Otra vez, siguiente salida, la que tú quieras. ¿Quién haría esas estúpidas señales? Me pregunté. Despacio, niños jugando. En la interestatal, niños jugando. Empecé a entrar en pánico. Otra además que decía alto. No, pensé o hasta tal vez lo grité. Otra señal de alto. Otra señal de alto y otra señal más de alto. Noté que la música estaba demasiado alta y ¿cómo llegó esa canción a mi playlist? En ocasiones sentía como si alguien me estuviera viendo. Entonces recordé que había apagado la música. Llevé la vista de la carretera al teléfono y de mi teléfono al espejo retrovisor. Y allí, encogiéndose a medida que me alejaba, estaba la silueta de un hombre con los brazos extremadamente largos y horroríficos, donde debería de haber un par de ojos. Lo observé hasta que no pude más, hasta que desapareció en el retrovisor. Entonces puse los ojos de nuevo en el camino y se encontraron con una mujer gritando, siendo atropellada por mi auto. El parabrisas atrapó un poco de sangre, aunque todo su cuerpo desapareció por debajo. El auto rebotó de forma violenta, peor que cualquier golpe que hubiera experimentado antes. Estaba temblando en verdadero shock mientras quitaba el pie del acelerador, pensando en regresar, y si hubiera pisado el freno, dudo que hubiera tenido la posibilidad de contarles esto. Allí, al lado de la carretera, había otra señal, una de las muchas que me había topado en toda mi vida. No frenes, decía. Cuando hundí el pie en el acelerador, volví a ver eso en el espejo retrovisor. Cuando se dio cuenta de que no me iba a detener, reveló su farsa. Se levantó del suelo como si alguien desde arriba tirara con las cuerdas. Se quedó allí mirando, igual que en el anterior. Cuando retiré la mirada para concentrarme nuevamente en el camino, ya no sucedió lo peor. Afortunadamente no había otro peatón gritando frente al auto. No retrocedí el pie del acelerador durante un buen rato. La siguiente señal de límite de velocidad con la que me encontré parecía normal, pero no aminoré la marcha hasta que vi la segunda. En ese momento supe que estaba a salvo, pero ¿por qué? Después de la primera señal normal me encontré con una gran señal de color naranja brillante. Un alivio se apoderó de mí cuando la leí y casi se me escapan las lágrimas de la alegría. Aquellas 4 palabras escritas en la señal que quedarán conmigo para siempre. Fin. Maneje con precaución. Las marcas. Fue hace poco, en diciembre pasado, operaron a mi bebé. El caso es que el hospital tiene sus propias habitaciones para las personas que se quieran a cuidar a sus enfermos, por decir así. Al entrar a las habitaciones se percibía una vibra muy fuerte y también a las personas que pasaban ahí la noche también comentaban que veían cosas muy extrañas. Bueno, yo hice caso omiso a ello. Una noche, ya muy cansada de cuidar a mi bebé, me retiré a la habitación a descansar, me bañé y me recosté de lo muy cansada que estaba, quedándome profundamente dormida, pero en cuanto me dormí empecé a sentir algo muy pesado. Ya no estaba tan dormida e incluso quería despertar. Pero en mi sueño yo salía de la habitación y fui a hablarle a una compañera de la otra habitación para que me ayudara, y que esa persona salió de su habitación, pero no sé, todo fue muy extraño, ya que ella me estaba seduciendo. Pero ya no era esa persona. En un abrir y cerrar de ojos era una cosa fea que me tomó, y yo la verdad en mis sueños empecé a rezar y rezar. De verdad sentí como si hubiera sido realidad todo lo que pasó. Pero como comencé a rezar, eso se fue alejando de mí y logré despertar por fin. Al otro día salí y me estaba bañando cuando tenía las piernas todas marcadas de moretones grandes y tenía como garras marcadas que parecían moretones. Fue algo que me llevó al sueño, pero también fue parte de la realidad.
Y hoy en día me sigo preguntando por qué tenía esas marcas en mis piernas y hasta ahorita no he podido olvidar esa extraña experiencia. La puerta oculta. Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra casa por alrededor de 5 años. En este tiempo solo hemos ido al sótano un puñado de veces. Nuestra casa es una casa victoriana antigua con terraza, así que el sótano es viejo y húmedo. Cuando nos mudamos, en un comienzo mantuvimos vino y otras cosas ahí, porque a mi esposa le gustaba la idea de poder decirle a las demás personas que teníamos un sótano de vinos, pero se volvió molesto ir abajo cada vez y acabamos prefiriendo el espacio de la bodega. Hace unas semanas decidimos que lo íbamos a renovar, quizás convirtiéndolo en un mini gimnasio. Un fin de semana bajamos y empezamos a limpiarlo. El sótano tenía piso de madera, pero las paredes estaban cubiertas con un detestable papel tapiz amarillo de flores. Se veía excesivamente anticuado y asumí que lo habían colocado hace décadas. Así que empezamos a quitar el papel tapiz y fue entonces cuando encontramos la puerta. Una puerta de madera estaba oculta detrás del papel tapiz. La perilla había sido removida, dejándola plana. Estábamos confundidos por cómo no la habíamos notado antes, pero se había combinado tan bien con el resto de la pared. Pero para ese punto estábamos en particular emocionados por haber descubierto una puerta secreta. Mayormente dejamos su rareza de lado. Todas las casas en nuestra calle tienen sótanos. No era extraño asumir que pudo haber sido una vieja entrada que conducía al sótano de la casa vecina. Decidimos que les diríamos a nuestros vecinos sobre la puerta durante la mañana siguiente y además íbamos a sugerir de que la taparan. No me sentiría muy cómodo teniendo ese punto de acceso hacia nuestra casa. Mi esposa trató de ver por el círculo pequeño de la puerta en donde la perilla o la manija había sido retirada, pero estaba totalmente negro ahí. Sintiéndonos entrometidos, usamos la linterna de su teléfono para espiar por el agujero. Mi esposa miró primero y luego se mantuvo ahí quieta. Esto no conduce al sótano de la siguiente casa, dijo lentamente. Fruncí el ceño y le pedí el teléfono para ver por mí mismo. En lugar del sótano, habían escalones que conducían hacia abajo. Como no pude ver más con la luz del teléfono, traje mi linterna grande y abrí la puerta. Vimos abajo de las escaleras con la linterna. No eran muy largas y al final de los escalones había otra puerta. Esta se veía realmente antigua, tablones de madera adheridos entre sí con columnas de metal, incluso tenía una de esas manijas de timbre. Mi esposa propuso que le consultáramos al vecino sobre esto antes de bajar. Pero yo sentía demasiada curiosidad al respecto. Tomé la linterna y bajé. Probé la manija y estaba un poco rígida, pero me tomó por sorpresa que la puerta finalmente se abriera. Iluminé adentro con la linterna. Era un cuarto de concreto similar a nuestro sótano, pero más pequeño, y esta era la única entrada o salida que podía ver. Mené la linterna por el cuarto y casi doy un salto por la impresión. Había un hombre parado al final de la pared viendo hacia ella. Estaba inmóvil por completo y vestía un traje y sombrero negros. El hombre permanecía tan quieto que comencé a pensar que era algún tipo de maniquí hasta que levantó su pie pausadamente. Me quedé congelado con mi linterna entrenada en él. Solo comenzaba a iluminar su cuerpo, pero el resto de la habitación permanecía en total oscuridad. Mantuvo su pie en el aire antes de empezar a desplazarlo un paso hacia atrás. Sus movimientos fueron antinaturales y torpes, como alguien que no entendía del todo cómo es que se caminaba. Permaneció así por un momento, aún quieto, con un pie echado hacia atrás. Luego levantó su otro pie de la misma forma incómoda. Esta vez, cuando completó el paso en reversa, su pie se estrelló contra el suelo. El sonido me sacudió de mi letargo y salté hacia atrás. Tan pronto como me moví, fue como si gatillase algo y él corrió abruptamente. Se desplazaba al revés en mi dirección con sus piernas disparándose hacia atrás torpemente. Al escribir esto suena un tanto gracioso, pero en ese momento fue totalmente aterrador. Nunca he visto a alguien moverse de esa manera. Por reflejo le lancé la linterna. Quizás pensé que podría noquearlo o herirlo, aunque realmente no estoy seguro, y volví a las escaleras tirando la puerta detrás de mí. Y corriendo hacia el sótano, también tirando la segunda y última puerta. Titubeé frente a la entrada del sótano, haciendo una barricada con mi brazo, tratando de encontrar mi respiración y entender qué era lo que había presenciado.
Escuché el sonido de la puerta subterránea siendo empujada y abierta, y luego lo que sonó como algo que se arrastraba por el piso. Creía haber escuchado una especie de siseo. Momento en el cual salí huyendo de la casa y gritando el nombre de mi esposa. Ella estaba en el pórtico hablando con el vecino. La agarré y la jalé hacia el otro lado de la acera, gritándole a mi vecino que se alejara de la casa. Sin explicarles lo que había visto, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Todos estábamos esperando en la oscuridad, mi vecino con su bata y pantuflas, viendo la casa. Luego, en unos momentos, vi que las luces que habíamos dejado encendidas en nuestra cocina se apagaron. Lo único que recuerdo es haber sostenido la mano de mi esposa firmemente, observando a través de nuestras ventanas oscuras y esperando a que la policía llegase. No encontraron a nadie en la casa, pero la puerta del sótano estaba abierta, al igual que nuestra puerta trasera. Habían revisado el jardín, pero no había nadie. Ninguna huella visible o signos de que alguien hubiera estado ahí. Trajeron un equipo forense para revisar el cuarto escondido. Mi vecino dijo que no tenía conocimiento alguno de cuartos como ese. Yo no quería volver a bajar ahí, así que nos enseñaron fotos de las paredes dentro de ese cuarto. El concreto estaba tallado con símbolos y había encontrado sangre de cientos de años de edad. Enviaron los símbolos al departamento de historia de nuestra universidad local, pero nadie supo qué es lo que significaban. Sellaron la habitación y nunca hemos vuelto al sótano de nuevo. Creo que cometí un grave error al abrir la puerta ese día, al entrar a ese cuarto. Creo que liberé algo que alguien había encerrado por una razón, y no creo que lo que vi tenga buenas intenciones. Hola, guardián. Esto le pasó a mi sobrina hace unos días. Estaba jugando en la cuadra con sus amiguitos, como siempre, cuando vemos que se acerca una niña de aproximadamente 8 años, de tez clara, ojos azules y rubia. Bueno, la niña se unió a jugar con mi sobrina. Y junto a los demás niños, hasta ahí todo normal. De repente la niña dice, me tengo que ir, yo vivo lejos. A lo que los niños le dicen, ¿cómo te vas a ir sola? Y ella responde, yo siempre estoy sola. Se fue por un callejón de la cuadra. Una vecina fue a seguirla y de repente ya no estaba, que fue lo más curioso. Pero lo más extraño es que los niños la vieron toda de blanco. Y un vecino la vio y otro vecino también la vio, pero vestida en jeans y blusa. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no era de este plano. ¿Qué podría ser? ¿Un ángel o una niña que solamente estaba en pena? Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. La Cruz de Fierro. Alejandra, de 16 años, llevaba varias noches con pesadillas recurrentes que la despertaban bruscamente. Estas pesadillas habían comenzado hace casi un mes, desde que vivió la terrible experiencia de ver cómo alguien entraba a su casa por la noche. En esa ocasión estaba sola, se encerró en su habitación y llamó a la policía y a sus padres, y a pesar de que la policía llegó pronto, tuvo que escuchar durante 10 minutos cómo la persona que recurría a la casa estaba desacomodando todo. Y después comenzaba a golpear salvajemente la puerta de su habitación al darse cuenta de que alguien estaba en la casa, para después ser detenido por la policía, creando demasiado alboroto. Las pesadillas de Alejandra eran sobre sombras que entraban por las ventanas y recorrían la casa, rasguñando las paredes y dirigiéndose a su habitación con pasos fuertes, casi siempre que tenía pesadillas. Despertaba gritando y temblando de miedo, y sus padres corrían a calmarla en cuanto la escuchaban gritar. Poco después, un ascenso a su padre en el trabajo les permitió mudarse a otra ciudad. Este cambio fue muy bueno para Alejandra, porque inmediatamente después de mudarse dejó de tener pesadillas. El sueño de Alejandra fue tranquilo hasta que un par de meses después un gran ruido la despertó durante la noche. Se escuchaba un gran alboroto de sirenas, gritos y disparos. Alguien se había metido en la casa de un vecino, pero esta vez todo había terminado muy mal. Alejandra no pudo dormir después por el impacto de lo que sucedió y porque temía volver a tener pesadillas, y estaba en lo cierto, porque en la noche siguiente las pesadillas habían vuelto a ella.
pero esta vez más fuertes. Era como si lo estuviera viendo en realidad. Podría sentir el aire frío, la vibración del sonido de los pasos y de las paredes siendo golpeadas y rasguñadas por las sombras. Esa pesadilla era como un trance del cual salió con un fuerte grito. Sus padres llegaron asustados al verla y Alejandra les contó que las pesadillas habían vuelto y que ahora eran peores. Sus padres, preocupados, la llevaron al día siguiente con un psicólogo para que la pudiera ayudar a tratar el trauma que le originaban las pesadillas. A pesar de ir a un psicólogo, las pesadillas de Alejandra seguían y cada vez Alejandra sentía más difícil poder salir de ellas. Cada vez se le hacía más difícil poder gritar y moverse para romper esos sueños tan reales. La madre de Alejandra platicó con su tía Marta, quien le comentó de que pusiera una cruz bendita sobre la pared en la cabecera de su cama para traerle paz en sus sueños. Su madre no era muy religiosa, pero por su hija estaría dispuesta a intentarlo, y así lo hizo. Esto pareció funcionar por una semana. El sueño de Alejandra fue muy tranquilo. Hasta que en la séptima noche volvió a tener la misma pesadilla, solo que esta vez la sombra corría hasta su habitación y se deslizaba hacia abajo en su cama. Alejandra despertó aterrada, pero volteó a ver la cruz y en ese momento toda sensación de terror desapareció. Miró debajo de su cama y no encontró nada. Las noches siguientes sucedió algo similar, pero siempre se sabe el miedo cuando ella volteaba a ver la cruz. Ya no mencionó nada al respecto a sus padres para no preocuparlos más. Siguió asistiendo a terapia y comenzó a acostumbrarse a tener sueños que la despertaban y la llenaban de terror, pero de los que se sentían tan aliviada cuando miraba hacia la cruz. Un par de meses después, lo que la había despertado esta vez fue distinto. Comenzó a escuchar como si alguien rasguñara con fuerza la base de su cama. El sonido de los rasguños era increíblemente fuerte. Alejandra estaba aterrada porque al abrir los ojos no podía moverse. No podía gritar, era incluso peor que antes, era como si estuviera quedándose atrapada en el terror que sentía. Quería voltear a ver hacia la cruz, pero le resultaba imposible, hasta que con toda su fuerza de voluntad lo logró. Y todo ruido y sensación de frío y terror se había esfumado, y fue entonces cuando vio lo más aterrador. Una mano horripilante salió de detrás de la cabecera de la cama, tomó la cruz y se la llevó, volviéndose a ocultar hacia abajo de su cama. A la mañana siguiente sus padres estaban confundidos porque Alejandra no se había levantado y fueron a verla a su cuarto. Lo que encontraron fue un terrible caos. Ahí estaba Alejandra acostada en su cama y con una cara deformada por el terror y repitiendo una y otra vez la frase: "La mano se llevó la cruz". Y en efecto, la cruz ya no estaba en la pared. Alejandra nunca se pudo recuperar de eso. La psicóloga. ¿Por qué no hablamos sobre el miedo? Durante horas había ensayado la pregunta frente al espejo. Hasta entonces, sus preocupaciones como terapeuta recién graduada habían sido únicamente organizativas: amueblar el consultorio, iluminarlo adecuadamente, dotarlo de cierto aire profesional, impersonal, sin referencias casuales a su vida, a sus vínculos, a sus verdaderos intereses. El único detalle que delataba algo sobre su vida era la fotografía de su padre, un hombre de aspecto erudito, casi marcial, con una barba prusiana recortada con masculinidad. La había ubicado en su escritorio de espaldas a sus pacientes, de tal modo que esa mirada no perturbará la verba del neurólogo y de paso no brindará información secundaria al potencial psicópata. Deseó que la fotografía de su padre se hubiese extraviado durante los arreglos del consultorio. Enseguida se sintió culpable y hasta en deuda con él. Después de todo, su influencia había sido decisiva para que ella siguiera la carrera de psicología. Me parece bien. La voz de la paciente la sobresaltó y se sintió miserable, totalmente inadecuada para el trabajo. Se había distraído en su primer minuto en la profesión. Los ojos de su padre la fulminaron desde el retrato.
Digo que me parecía bien de que habláramos sobre el miedo, volvió a apiadarse de la paciente. Evidentemente la chica tenía experiencia en terapia, entonces, dijo la psicóloga asumiendo de las astucias del oficio. Hablemos un poco de tus miedos. Eso fue lo que usted me preguntó, doctora. Le pareció extraño que la tratara de usted. Probablemente tenía su misma edad. Es exactamente lo que me interesa que hablemos. Usted me preguntó por qué no hablamos sobre el miedo, sobre los míos concretamente. ¿Hay alguna diferencia? No mucha, supongo. Hagamos lo siguiente, ¿por qué no me habla sobre sus miedos? Entonces veremos qué puede tener en común con el miedo en general. La maniobra no fue elegante. Hubiese jurado que en el retrato de su padre gruñía. Me parecía un ejercicio interesante, dijo la paciente. Entonces, la escucho. No sé si podría hablarle de mis miedos. Solamente tengo uno. Traté de describirlo en una sola frase y enseguida rectificó, entendiendo lo inútil de la simplificación. Traté de explicarle el lugar que el miedo ocupaba en mi vida. La paciente se reclinó sobre el sillón. En realidad mi único miedo ocupaba el mismo lugar desde que soy chica. Está en la luz que brilla debajo de la puerta de mi cuarto, en la sombra de mi padre que la atraviesa, en el sonido del picaporte al abrirse. Durante horas había ensayado la pregunta frente al espejo. Esa fue la única respuesta que se obligó a confesar antes de arrojar el resto a la basura. El walkie-talkie. Mi noveno cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime súper genial que mi mamá preparó ella misma y un par de walkie-talkies antiguos de mi padre que tuvo cuando era pequeño. A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos dos cuando tenía tu edad. Ahora quiero que tú también te diviertas de la misma forma. No me sentí emocionado en el comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionaba los walkie-talkies, lo hacían sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons estaban planeando un ataque en la cocina. Se van a robar toda su cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. Ay no, ¿qué podremos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba su voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos al mismo tiempo, Autobots en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión en los walkie-talkies, la casa, en el parque e incluso en la hora de dormir. Si alguna vez me sentí asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón. Y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndose sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después de mi cumpleaños algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos en la casa fueran a prueba de sonido para que mi padre pudiera practicar tocando su violín. Y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía demasiado que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Al otro día pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían regalado para mi cumpleaños cuando escuché que el walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie debajo de la cama después de que se había perdido el de mi padre. Pero solté rápidamente a Bumblebee y a Megatron para recogerlo. Puse el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente
de mi edad que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda, por favor, ven a ayudarme, dijo, sonando como con una voz de cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas?, pregunté nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados como si estuviera gravemente herida. Ayer el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie, por cierto?, le pregunté. No lo sé, aquí está muy oscuro, tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y quiero a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante y le pregunté en dónde estás. Me dijo que no sabía. No lo sé, me dijo. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que moriré si no voy al doctor. El walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo todo el tiempo por si volvía a llamar. Me sentí preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí, Optimus. La voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando encontró la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí y a él lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído en el bolsillo en la última vez que estuve ahí. Qué torpe fui. Entre risas le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá tan increíble. Crimen desapasionado. El caso del matrimonio Giustosi mantuvo en vilo a la opinión pública durante semanas, y no porque se dudara acerca de la carátula del crimen, asesinato seguido de un suicidio, sino por la absoluta impericia de las autoridades policiales para hallar un móvil que lo explique. Los dos cadáveres fueron encontrados dentro del dormitorio, acostados uno junto al otro en la cama. Las pericias determinaron que aquella había disparado el arma, un tiro mortal y a corta distancia. Luego se quitó la vida con un balazo en la boca. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave desde dentro. Tal como puede ver, profesor Lugano, dijo el comisario. Claramente se trata de la escena de un crimen pasional, sin embargo, no hay señales de lucha. La habitación se encuentra en perfectas condiciones. La puerta estaba cerrada desde dentro, sin ventanas al exterior. Nos permite deducir que los cuerpos no fueron movidos por un tercero. Tampoco encontramos ningún motivo clásico, como celos, dinero o infidelidad. Ella lo mató y él se dejó matar, así de simple. Estoy en desacuerdo, comisario, dijo el profesor. Ciertamente no hay señales de lucha y menos de defensa. No obstante, todo lo que puedo observar en esta habitación demuestra que aquí hubo una larga y fuerte discusión. ¿De qué habla, profesor?, dijo el comisario. El lugar está en impecables condiciones de orden y limpieza. Incluso los dos ovitos se encuentran perfectamente vestidos, perfumados y con caras de puño y letra en la que se despiden de sus amigos y familiares. Las pericias determinaron que ambas caligrafías no fueron forzadas. Una discusión que terminaría a los balazos normalmente deja evidencias. Precisamente, la ausencia de esas evidencias prueba que esa última discusión fue sobre un asunto muy serio, en que ella fue la que mejor argumentó. ¿Y sobre qué se discutió, señor? Nada importante, al menos para su informe policial. Simplemente quién sería el asesinado y quién sería el suicida. Amor inmortal. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques vivía Clara y Samuel, dos jóvenes que se amaban profundamente desde la infancia. Sus vidas estaban entrelazadas como las raíces de los antiguos árboles que rodeaban su hogar. Habían jurado amor eterno, prometiéndose nunca separarse.
Una noche de otoño, cuando las hojas caían y el viento soplaba con un gemido inquietante, Samuel fue llamado a la guerra. Clara, con el corazón roto, lo vio partir, rezando por su regreso. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, pero Samuel no volvió. La esperanza de Clara se desvanecía un día tras otro, aunque nunca dejó de esperarlo junto al viejo roble donde solían encontrarse. Una fría noche de invierno, Clara escuchó un débil susurro en el viento que llamaba su nombre. Con el corazón latiendo con fuerza, siguió el sonido hasta el bosque. La luna llena iluminaba su camino mientras ella avanzaba. Cada paso llenándola de una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar al claro, encontró a Samuel, pálido y desaliñado, con los ojos hundidos, un aire de tristeza insoportable. Clara, susurró Samuel, he vuelto por ti. Clara corrió hacia él abrazándolo con fuerza, pero al tocarlo sintió un frío helado que la recorrió. Samuel no era más que un espíritu atrapado en este mundo y el siguiente. Había muerto en la guerra, pero su amor por Clara era tan fuerte que no había podido descansar en paz. A lo largo de los años, Clara se debilitó, consumida por el dolor y la tristeza de saber que su amado estaba atrapado aquí. Pasaba cada noche en el claro, hablando con el espíritu de Samuel, recordando los días felices que pasaron juntos. Una noche, Clara, debilitada y al borde de la muerte, se reunió con Samuel debajo del roble. Estoy lista, Samuel, dijo con voz suave, estoy lista para estar contigo. En ese momento el viento se calmó y la luna brilló más intensamente. Clara cayó en los brazos de Samuel. Y por primera vez desde su regreso él sintió calor. Juntos sus espíritus ascendieron, dejando atrás el mundo terrenal y encontrando finalmente la paz en la eternidad. El pueblo los recuerda como la pareja que ni la muerte pudo separar, y el viejo roble sigue en pie, un testimonio de amor eterno de Clara y Samuel, un amor que trascendió incluso la tristeza y el horror de la muerte. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Bajo las sábanas. Como muro defensivo, su eficacia dejó mucho que desear, es cierto, pero los horrores de la infancia no admiten tales objeciones. Las sábanas, cobijas, frazadas son lo único que separa al niño de las criaturas imposibles que pueblan en su habitación. Los métodos de protección, sin embargo, pueden variar según la naturaleza de esas criaturas. Por ejemplo, aquellos niños que temen de los vampiros prefieren resguardar sus cuellos. Los que intuyen seres amorfos reptando por los rincones o monstruos debajo de la cama intentarán en medida de lo posible cubrir cada extremidad y de ese modo evitarán ser arrastrados del tobillo en medio de la noche. Incluso los que tienen miedo de la oscuridad preferirán más dormir con la luz apagada antes que pasar la noche completamente destapados. En mi caso, el horror se manifestaba bajo la figura de tres rostros pálidos, diabólicos, que emergían de una mancha de humedad en la pared. También debo de confesar que mis monstruos jamás intentaron atacarme, simplemente me observaban con los ojos desorbitados, llenos de estupor, inmóviles y sonrientes. La ubicación de la mancha de humedad justo encima de la cabecera de la cama presentaba ciertas dificultades a la hora de protegerme. Cubrirme el rostro con las sábanas no era aconsejable. Habida cuenta de la proximidad con la pared, de modo de que cuando sospechaba la inminencia de la aparición, normalmente precedida por el sonido de algo que rascaba parte de la superficie. Para abrirse paso en la humedad, procedía a construir una especie de caverna en el extremo opuesto de la cama. No siento ningún pudor al afirmar que llegué a ser muy bueno construyendo refugios antimonstruos, a veces con varios ambientes, túneles y dependencias donde por fin me entregaba a un sueño tranquilo. Pero a veces no era así. Los tres rostros se mostraban imperturbables, aún ocultándome mi fortaleza, iluminando con mi linterna ese reino que creía impenetrable. Sabía que me observaban y me esperaban. El horror que me producían estas criaturas me impulsó a seguir mejorando día a día mis diseños, aún en pleno verano. Me aprovisionaba de varias frazadas para prolongar el diámetro de mi cueva. Mi hermano mayor, que no creía en estas cosas, quizás porque sus propios monstruos adoptaban formas aún más siniestras,
Solía amonestarme en voz alta y hasta romper la delicada armonía de mis defensas, lanzándome una almohada o, en el peor de los casos, un objeto más contundente. También debo decir que el espanto no impedía que me entregara a las fantasías más bien heroicas, a veces de forma simultánea, por ejemplo, imaginando que era un gran científico explorando las profundidades de la Tierra. No era infrecuente que también llevara un cuaderno donde registraba minuciosamente mis hallazgos. Cierta noche los rostros hicieron algo más que observar. Oí trémulo de pavor cómo sus uñas ennegrecidas rascaban la humedad de la pared, desprendiendo pequeñas esquirlas de yeso sobre la almohada. Se disponían a salir ahora. Susurré el nombre de mi hermano, pero no logré despertarlo. Entonces tomé mi linterna y me interné en los túneles que tan bien conocía. El sonido agudo, casi chichirriante de ese rascar me resultó insoportable, de modo que decidí, más y más, seguramente debía armar un alboroto considerable porque escuché que mi hermano me insultaba desde el otro extremo del cuarto. No me importó para nada. Desde afuera la imagen debía resultar un tanto ridícula, cuando no directamente patética, porque mi hermano ahora se reía a carcajadas. Después de un rato me pareció empezó a ponerse nervioso, porque su voz cambió y en vez de insultarme empezó a llamarme a los gritos. Tampoco me importó. Seguí arrastrándome como un gusano hasta que después de un rato dejé de oír ese rascar enloquecedor, también el llamado desesperado de mi hermano y luego el de mis padres. Recién me tomé un respiro cuando se agotaron las pilas de mi linterna. Sentí un hambre y sed tremendas, por lo que comí y bebí cosas que prefiero más no mencionar. La ropa de dormir que llevaba se ha roto hace mucho tiempo, por eso no me importa. No hace frío aquí abajo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Uno se desorienta muy fácil en la oscuridad. Día de recuerdos. Me he puesto a pensar qué hay después de la muerte. Un día como hoy, hace 5 años, mi papá llegó a mi casa, que yo vivía detrás de su casa, a las 3 de la mañana, gritando y llorando, y mi hijo le abrió la puerta y fue a mi cuarto para que me levantara, que abuelo estaba mal. Me levantó y voy a la sala y lo veo llorando y alterado y le digo: ¿qué te pasa, padre? Y me empieza a contar lo que sucedió. Él siempre se acostaba a las 6 de la tarde y se levantaba a las 3 de la mañana a orar sentado en la cama hasta las 4 de la mañana, y luego se hacía su desayuno para después irse a darle de comer a sus animales. Pues mientras oraba, él dice que oyó la puerta de su cuarto, se abrió y vio a mi madre, que entró por la puerta y se sentó a su lado, y él siguió orando, pero la miró y ella le dijo que preparara los preparativos, que pronto estarían juntos. Interrumpió su oración y le dijo: ya no estoy listo, y ella se levantó y salió del cuarto para la sala. Él terminó la oración, la buscó por toda la casa y fue a mi casa para decirme qué fue lo que sucedió. Y quería que nos fuéramos para su casa, para que apuntáramos en el almanaque el día en el que la vio llegar a su cuarto. Obviamente no le estaba creyendo nada y le dije: papi, ¿estás viendo la hora? ¿Estás alucinando? ¿O tienes un bajón de azúcar? Y él se molestó conmigo y le di un puñetazo a la mesa. Dejé que se relajara y luego comencé a tomarle la presión, el azúcar, y la tenía en buen nivel, y le dije: papá, a esta hora yo no voy para tu casa, soy asmático y no voy a tomar el frío, quédate a dormir aquí, por favor. Y cuando amanezca, yo voy a ir a la casa y lo voy a apuntar en el almanaque. Pero no puedo creer que a las 2 semanas y 2 días de la nada enfermó y lo llevamos al hospital, y al tercer día murió. Ahí me di cuenta que la muerte a través de mi madre lo estaba preparando para su partida. Lo más raro es que dijo que ya estaba listo. Desde ahí acepté que la muerte y la vida son cosas que no cualquiera puede ver. El tío. Había una vez un niño que tenía un padrastro maltratador. Vivían en la ciudad de Carana, en una pequeña posada. El muchacho era sordo y continuamente golpeado por su padrastro. Finalmente se escapó de su casa. Su padrastro pensó que estaba muerto, sin molestarle en ir a buscarlo. Una noche, solo en la calle, se encontró con un perro callejero. Desde ese momento el perro le acompañaría en sus muchas largas noches solo, emocionalmente torturado. No sabía dónde iba a ir, pero un mes después de escapar de la casa, descubrió algo.
Tenía un talento especial, podía oír la emoción negativa en el mundo, es decir, si algo iba mal en un lugar determinado, podía encontrarlo y pararlo. Había un anciano sentado en la fuente del pueblo, atormentado por niños que lanzaban piedras sobre él tantas veces que su cara estaba completamente blanca de polvo y arena. Era ya costumbre en ese pueblo, los otros ancianos se burlaban de él junto a los niños, incluso cantaban, bailaban y tocaban instrumentos a su alrededor mientras lo molestaban. Entonces el niño llegó y gritó. Solamente tenía 8 años, pero las leyendas dicen que su grito sonó como un terremoto y un tornado. Gritaba desde su alma, desde su esencia misma. Todos los demás aldeanos huyeron del anciano y él se acercó al niño y le dio las gracias. En otras versiones, el viejo muere por los golpes y el niño le devuelve la vida. En todas las versiones de la historia, el viejo acompaña al niño en sus viajes. El niño y el viejo continuaron su viaje y se encontraron con otro hombre que estaba desfigurado después de ser golpeado a propósito por el coche de algunos aristócratas ricos y señores nobles de la ciudad. El hombre desfigurado era una celebridad local. Una vez más, el muchachito gritó hasta que solo quedó el hombre con el rostro de elefante. Pero este hombre elefante era especial. Afirmaba ser un profeta maldecido por un demonio conocido como el tío. Este demonio era una cabra con rasgos humanos, un extraño de otro mundo que se conoce por muchos nombres. El hombre deforme les dijo dónde estaba ese demonio y se ofreció a llevarlos personalmente. Así el hombre elefante, el niño, el anciano y el perro comenzaron su viaje hasta la cueva donde el demonio vivía. En medio del desierto, cerca de un pueblo abandonado, contaban los rumores que el sitio estaba lleno de gente enloquecida y que se habían asesinado los unos a los otros en la oscuridad de la noche. Un día eran personas felices, civilizadas y educadas. Al siguiente estaban decapitando a sus vecinos, teniendo relaciones sexuales entre sí en el centro de la ciudad y comiéndose a sus propios hijos. Se decía que ese demonio estaba sentado en una cueva y que solo susurraba el mal en el mundo, pura maldad. Él era la fuente de todas las emociones negativas en el mundo. Cada pensamiento impuro, todo deseo de asesinato o daño, estos susurros se oían cerca de la entrada de la cueva. El viejo, el hombre elefante, no quería ir más allá. No podían entender el idioma que el diablo estaba hablando. Pero sonaba arcaico, un lenguaje perdido en las edades del tiempo, y aún así les ponía los pelos de punta. Empezaban a sentir que les hablaba de actos horribles. El perro tampoco quería entrar. El anciano empezó a vomitar y una risa llegó desde el interior de la cueva, así que los dos hombres se despidieron del chico con un abrazo y él entró para enfrentarse con el demonio. Cualquiera con el oído intacto podría ser maldecido, pero el niño era sordo y tal vez con sus gritos podía impedir que el demonio maldiciera a otros. Se supone que el niño está todavía en el interior de la cueva, porque cuando alguien se acerca lo suficiente, todavía se pueden escuchar los gritos. Curiosamente se dice a partir del 18 de abril. Le estoy informando. Aló, hola, Karen Maitland. Ella habla. Discúlpeme por la llamada tan tarde. Es solo que conozco a su hija. Ah, vale. Hannah se encuentra bien. No, su otra hija. Voy a la universidad comunitaria con Sara. Ah, vale, ok. ¿Y en dónde queda esa universidad? Queda en Chicago. ¿Cómo que queda en Chicago? Sí, señora, queda en Chicago. Asumo por su relación con Sara que siempre ha tenido esa faceta de lobo solitario. Sí, se podría decir que sí, pero bueno, me alegra oír que tiene amigos allá. ¿Puedo preguntar de qué se trata esta llamada? Claro, pues de hecho estoy llamando para preguntarle si ha mantenido contacto con Sara recientemente. No, en realidad no. Ella básicamente rompió el contacto hace tiempo. Siempre he dicho que si ella es así, que así sea. No he cambiado mi número telefónico por si acaso, pero supongo que ella probablemente ya lo ha cambiado. Lo siento señora, eso suena como algo que ella haría. Bueno, me disculpo por ser quien se lo cuente, pero Sara ha sido reportada como desaparecida. ¿Qué? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Está desaparecida Sara? ¿Por cuánto tiempo? Hasta el momento lleva 3 días. Ok, lleva 3 días, pero o sea, ¿qué estaba sucediendo? ¿Alguien la está buscando?
Bueno, ese es el punto. No creo que nadie realmente la esté buscando. Es decir, ya se sabe que ella le gusta ser reservada, así que realmente no tenía ningún amigo cercano y siempre fue un tanto propensa a las ausencias. Es como si nadie la notara. Se lo dije a la policía, pero apenas la han investigado. Me lo imagino, muchas gracias por decírmelo, pero Sara siempre fue un poco asocial, aunque eso no significa que no tengan que tratar de investigarla. Escucha, ¿puedes decirme el nombre de tu campus? Tomaré un avión hacia ahí esta noche y puedo llegar durante la mañana siguiente. Claro que sí, es el campus Westgate. Realmente no quiero llamarla para ocasionarle más preocupaciones, solamente quería comentarle, pero honestamente es muy agradable oír que alguien se tome esto en serio. Por supuesto, muchas gracias por habérmelo dicho, en verdad, te lo agradezco de todo corazón. No, honestamente soy yo quien debería de darle las gracias. He hecho esto muchas veces en el pasado, pero no es divertido si a nadie le importa. Perdón, ¿a qué te estás refiriendo? Hola. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.